Al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche, como siempre para mí. Es un placer poderlos saludar. Para mí es un placer poderles decir feliz jueves de charlas con Pipe y feliz también de poder desde ya comenzar a recibir a cada uno de nuestros seguidores que están muy puntuales y que desde ahí ya comienzan a llegar poco a poco. Bienvenidos. Gracias por hacer parte de esta comunidad de personas que siempre se está interesando por los diferentes temas que tenemos y que compartimos con cada uno de ustedes. ¿Cómo les ha ido en este día? ¿Cómo están en una semana que se pasa rápido? Lina Valencia 0708 ya se encuentra con nosotros, al igual que poco a poco van llegando cada una de las personas que nos va a acompañar en este penúltimo jueves ya de este mes que se fue volando. Así que bienvenidos todos ustedes, ya nuestra invitada también se encuentra con nosotros. Qué bueno que todos estemos ahí poco a poco llegando y que hagamos de estas charlas con Pipe algo muy interactivo, no solamente con nuestra invitada de cada jueves, sino también con sus experiencias, sus preguntas y todo lo que quieran conocer a través de este día. Un día con bastante calor. Llegó la temporada de verano definitivamente, eso sí hay que decirlo. Y bueno, hay que tratar como de sobrellevarlo, de irlo manejando, porque a veces nos quejamos si llueve, nos quejamos si hace calor, nos quejamos si tal cosa, si tal otra. Bueno, a veces no estamos muy contentos con todo lo que tenemos. Antes de comenzar con este live de hoy, quiero entregarles ese mensaje. Es eso, no nos quejemos tanto. Disfrutemos de cada momento, disfrutemos de cada instante, disfrutemos de todo lo que nos reúne y de todo lo que podemos compartir con cada uno de ustedes y aprovechemos cada uno de esos instantes como tiene que ser. Sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a invitar ya de una manera muy directa a Luzmil Huertas. Hola Luzmil, a Carito GB también que se encuentra con nosotros. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y gracias por hacer parte de estas charlas con Pipe. A Michael Bajos también que está por acá llegando y a nuestra invitada de cada tiempo que comparte también su experiencia y que nos acompaña en este día. Michael, buenas noches para ti. Qué placer tenerte por acá también. A nuestra psicóloga que ya se encuentra con nosotros y ya está también aquí lista y preparada, Mabel Rojas. Mabel, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz jueves para ti. Hola Pipe, muy buenas noches para ti y para todos los que ya en este instante se están conectando. Muy buenas noches para todos, para ti también, Pipe. ¿Cómo has estado tú? Todo muy bien, como decía anteriormente y como decía también en la introducción, una semana con mucho calor que ya comienza a algunos a de pronto afectarnos, aunque pues igual estamos ya acostumbrados a eso, pero precisamente cuando esto pasa pues tendemos a quejarnos mucho, pero lo importante es aprovechar y lo importante es vivir el momento como tenga que ser. Correcto. El agradecimiento facilita mucho la salud mental. Cada vez está más claro cómo la neurociencia explica todo lo que sucede allá a nivel neurológico, a nivel químico en nuestro cerebro, cuando usamos pensamientos agradables o cuando nos enfocamos en algo que no tenga que ver con la queja. Esto no quiere decir que no reconozcamos los momentos difíciles, pero quedarnos quejándonos de todo impide que el cerebro también tenga otras opciones neurológicas, así que los invito a permanecer más en el agradecimiento, incluso agradecer por el solo hecho de poder estar aquí, de escuchar, de hablar, de ver, de usar nuestros sentidos, de tener agua potable. Bueno, son tantas cosas que parecieran tan obvias, pero no lo son, realmente no lo son. Muchas personas realmente podrían disfrutar cosas que nosotros tenemos, pero como son tan obvias, las dejamos de lado. Así que salud mental y agradecimiento van de la mano, se los recomiendo. Total, así como agradecemos a todos ustedes que nos permitan entrar en su momento, en este espacio, en poder compartir estas charlas, en poder también regalar un poquito de tiempo, no solamente el tiempo que nos regalas tú, Mabel, el tiempo que nos regala cada uno de ustedes que desde muy temprano, desde el inicio está con nosotros, los que van llegando, los que comparten nuestros temas, cada uno de ustedes hacen parte precisamente de esto que hemos creado y a cada uno de ustedes pues les agradecemos completamente por siempre a acompañarnos. Lo decía también Mabel de que estamos, este no es el último, es el penúltimo jueves de este mes en el cual conmemoramos el Día del Padre y hemos tratado de enfocar mucho los temas de este mes precisamente al hombre. Y el tema de hoy no podía ser la sección y el tema que vamos a tratar para que ya ustedes comiencen a pensar, comiencen a compartir sus experiencias, sus preguntas las comiencen también a enviar a través del muro o a través de la caja de preguntas que está en la mano derecha inferior. Ahí pueden enviar sus preguntas y es el papel del hombre
en la familia? Yo creo que hay muchos que podríamos tener la respuesta y creeríamos saber cuál es el papel, pero yo creo que a veces no profundizamos tanto o no valoramos tanto cómo es el papel o cuál es el desempeño que puede tener el hombre en la familia, Mabel. Así es, definitivamente estamos en un tiempo donde se caen tantos mitos, ya el padre dejó de ser el único y exclusivamente proveedor económico y en la actualidad pasa a convertirse o pasa a tener un rol más protagónico en la familia, lo es necesario y donde no está, donde no lo hace, también se ve claramente las consecuencias a nivel familiar, psicológico, económico, comportamental y vincular. Lo hemos venido diciendo y los que me conocen en mis charlas, en mis conferencias, los que conocen mi estructura terapéutica, mi servicio terapéutico, saben que soy defensora total de la familia, defensora total de un matrimonio, pero un matrimonio adecuado, no un matrimonio por conveniencia o porque tocó, de la presencia del padre en la familia. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan criar solas un hijo. De hecho, vengo de una madre que tuvo que esforzarse un poco más de lo necesario, saturarse un poco más de lo necesario para sacarnos adelante y estoy muy agradecida con eso, pero no por esa experiencia dejo de reconocer que el padre es muy importante, o sea, por alguna razón psicológica existe, no es gratuito. Los estudios cada vez son más claros, es muy fácil encontrar este tipo de bibliografía o de teoría, de argumentación en la internet. Está clarísimo que la figura paterna tiene unos desencadenantes psicológicos que no podemos obviar, desconocer. Quisiéramos que todas las familias pudieran vivir o que todos los hijos pudieran crecer al lado de ese padre. No siempre es posible por diferentes motivos. Aquí no vamos a hablar hoy de los padres que no quieren estar, sino justo de los que sí se quedaron, justo de los que sí se pusieron la 10, como decimos en Colombia. Ponerse la 10 para un país tan futbolístico como el nuestro significa darla toda, estar allí, no poner excusas. Ponerse la 10 es liderar, ponerse la 10. De hecho, anoche estuve viendo el partido de la Selección Colombia de las niñas. Increíble, increíble la entrega de muchas de ellas. Y es eso, ¿no? Quien porta la 10 o quien porta el liderazgo es la persona que está encargada de darle tranquilidad a otras personas. Y hoy o este mes que estamos hablando del padre, el mejor regalo que todo papá le puede dar a un hijo, escuchen esto, no estoy hablando del mejor regalo a la esposa o a la mamá de sus hijos, porque hay muchos que no están en pareja, sin embargo están compartiendo la paternidad. El mejor regalo que todo hombre puede darle a sus hijos es darle tranquilidad a la mamá. Ah, pero ¿cómo así? Si no somos pareja, yo no tengo por... No se trata de amor romántico, no se trata de... Esto es otro asunto, aunque si están viviendo juntos, la relación de pareja influye mucho en los hijos. Pero hablando concretamente del padre, cuando hay un hombre que se involucra en las tareas cotidianas de la casa, cuando hay un hombre que entiende que su liderazgo va más allá de pagarlo todo o de ser el que más duro habla o el que genera miedo, cuando ese hombre se pone la 10 en términos de juntos o entre todos limpiamos, entre todos hacemos la tarea, yo también voy al médico con el niño, yo también voy a la escuela de padres, yo también limpio, lavo pañales, yo también hago de comer, yo también me comunico. Ahí estamos hablando de un hombre que está pensando en sus hijos. Tú no te imaginas, Pipe, la cantidad de pacientes que en 23 años o familias que he atendido, parejas que se están divorciando y estas parejas que involucran los hijos creyendo que le hacen daño al progenitor opuesto o al otro progenitor, pues en realidad tienen un desconocimiento muy alto de la salud mental infantil. El mejor regalo para todo niño
es que esos padres, así no vivan juntos, puedan tener una relación cordial. Admirar a papá representará en un futuro cuidar las leyes, no voy a ver la necesidad de pasar por encima de ellas. Admirar a un padre significa tener dominio propio, porque el padre ayuda a instaurar psicológicamente la ley, las normas, la autorregulación. Las personas que más dificultad tienen para cumplir reglas, para cumplir normas, para cumplir horarios, para hacerse cargo de responsabilidades propias en la adultez, son justo las personas que por alguna razón tienen falta de admiración por su padre. Yo tengo en consulta personas que viven con sus padres, quieren a ese papá, pero no lo admiran. Y no lo admiran porque su cerebro infantil no vio a ese gran papá que todos deberíamos ver. O sea, en la niñez, papá y mamá son nuestros héroes. Pero cuando ese papá, hoy estamos hablando de papá para los que están apenas llegando, cuando ese héroe llamado papá crea angustia, caos, intranquilidad, enojo en mamá, mucho miedo, porque las discusiones afloran, porque hay consumo de licor, porque llega a la madrugada a prender el equipo a todo taco y la mamá sale, no, mire, no despierte los niños, mire, no despierte los vecinos, o incluso trae amigos y arman la parranda. Habiendo ya un hogar, estos niños empiezan de alguna manera a desdibujar esa admiración sobre su padre. O si es un padre muy pasivo, que no se involucra, que está siempre viendo televisión o trabajando, o las dos cosas, pero que no se involucra, o al padre al que se le tiene miedo porque por todo grita, por todo se enoja, se va desdibujando esa interpretación de la figura de seguridad. A mis pacientes y la gente que conoce mis conferencias saben que siempre comparo la familia como una casa, donde el padre es el techo, la madre es una columna que ayuda a sostener el techo y las paredes. Por eso el mejor regalo que todo hombre le puede dar a sus hijos es darle paz a esa mamá, así no sean pareja, llevar una relación cordial. Sí, sé que hay casos de casos, pero de manera muy general, en 23 años que yo llevo ejerciendo esta carrera que amo con todo mi corazón y le agradezco al Dios de la vida por haberme cruzado en este proceso profesional, el mejor regalo y lo que he podido ver en las familias en estos 23 años es que hay un desconocimiento de la importancia que tiene el hombre en la familia. Y entonces creemos que darle importancia es que el papá es al que se le da la carne más grande, o al que no se le hace bulla para que no se enoje, no, o al que se le tiene miedo, no. La importancia del hombre es que los niños desde la gestación puedan ver cómo ese hombre se pone la 10, cómo ese hombre está allí, aunque llegó cansado, también lavó loza, aunque no tiene mucha paciencia, pero se sienta a hacer tareas, comparte, se llama trabajo colaborativo cuando comparten tareas. Pero cuando hay un papá que casi no se involucra porque está muy ocupado trabajando, al que no se le puede hablar porque de pronto se enoja fácilmente, como es hombre y le gusta hablar menos, entonces casi que se encierra en la oficina y no habla con nadie, pero este tipo de actitudes van desdibujando la admiración, porque cuando se es padre se necesita pasar un poco ese ego, un poco renunciar a esa etapa en la que nos quedamos, en que no, es que yo tengo que descansar, no, primero mi fútbol, primero mis amigos, o el traguito, renunciar un poco a eso mientras los hijos atraviesan esa etapa de la crianza, es muy valioso. Y si los hombres supieran cuánto admiran sus hijos después, el que ellos hayan podido renunciar, no a ser ellos, pero sí a ciertos aspectos temporalmente, porque los hijos crecen. Pero cuando un hijo ve esa renuncia de un padre, cómo se dedica, cómo apoya, cómo no está pendiente solo del partido o de la comida, sino que se involucra, apoya a esa mamá y le da paz a esa mamá. Cuando un hijo siente que ese hombre le da paz a la mamá, ahí está la admiración.
y tal vez no es el que más plata gane, puede que la mamá gane más plata, pero si ese papá le da paz a mi mamá, esto es en el cerebro infantil, estos niños crecen de manera muy saludable, aprenden a respetar la norma, aprenden a ver el modelo de pareja para su futura relación y en especial desarrollan un agradecimiento y una admiración muy importante por el padre. Bueno, yo sí quiero, Mabel, que partamos esto en varios segmentos y voy a iniciar invitándolos a ustedes y agradeciéndoles por estar ahí, pero quiero que ustedes, los que están viéndonos en este momento, nos cuenten bajo su percepción, bajo lo que ustedes creen, qué tan importante es la figura del papá para cada una de sus familias. Ustedes lo pueden colocar aquí a través del muro, lo colocan también a través de nuestra caja de preguntas. Cada uno hace una reflexión y dice, no es que para mí nuestro papá o mi papá es importante para la familia por esto. Pero quiero, Mabel, que arranquemos con una segmentación que tú misma has explicado y tiene que ver con el desconocimiento que se tiene por parte de nosotros precisamente de esto. Yo lo segmento en tres partes, como es la familia, y lo segmento en el padre, en la madre y en los hijos. Pero entonces quiero que lo partamos y lo tratemos un poquito bajo esos parámetros. Iniciando, ¿cuál es esa percepción? ¿Por qué el padre desconoce su importancia, su base como tal? ¿Por qué el hombre o cómo el hombre desconoce lo importante que es para la familia? Y lo mismo vamos a tratarlo con la madre o con la mujer y con los hijos, para que poco a poco como que vamos explicando esto, porque tú lo decías ahora, es un desconocimiento y a veces es no entrar en valorar esa importancia por cada uno de los miembros, tanto del padre como de la madre como de los hijos. Entonces, arranquemos entonces con esto. ¿Por qué el padre o cómo el padre hace para salir de ese desconocimiento y cómo tiene que realmente puntualizarse y enfocarse para sentirse lo más importante en la familia? Salir del desconocimiento, Pipe, es como salir de la ignorancia. Ser ignorante no es un insulto, ser ignorante es una situación. Ignorar es desconocer una información. Yo soy ignorante cuando desconozco, ignoro X información. En nuestra sociedad y tal vez en el mundo entero no está muy claro, porque esto no lo enseñan en el colegio ni en la universidad, no está muy claro la función que tiene el padre. Es más, en una cultura como la nuestra se ha desdibujado cada vez más. Frases como papá es cualquiera, mamá solo hay una y papá es cualquiera, perversamente nocivo para nuestra sociedad, nos ha pasado una factura muy alta. A la postre lo que encontramos son familias enteras donde los hombres mismos piensan eso, no, pues yo no lo crié porque yo no crié a mis hijos porque los dejé con la mamá, no, es que están mejor con la mamá. Esa teoría, ¿de dónde salió? Si precisamente la ciencia lo que está mostrando es que cada progenitor tiene unos elementos importantes en la construcción psicológica, física y mental, ¿sí? Se ha mostrado que los hogares donde hay una figura paterna activa, los niños pueden ser más hábiles, por ejemplo, para los deportes. Obviamente, cada niño también nace con un potencial, hay niños muy artísticos, muy lingüísticos, pero también esas posibilidades de tener un papá, el papá que te lleva a explorar, que va contigo a montar, te enseña a montar la bicicleta. Es mucho más fácil para los chicos desarrollar estas habilidades físicas donde hay un papá. Entonces, ¿cómo salir del desconocimiento? ¿Cómo se sale de la ignorancia? Investigando, leyendo, ¿sí? Buscando ayuda. Lo ideal sería, antes de embarazar a una mujer, que todos los hombres investigaran sobre el rol del papá. Ahora, incluso antes de investigar sobre el rol del papá, es darse cuenta, y estamos en una sociedad donde necesitamos entender, los que estamos criando hijos, que a la que se cuida de un embarazo no es a la niña, o sea, se forma a niños y a niñas en el cuidado y el respeto por el cuerpo propio y del otro. Pero todavía estamos en una sociedad donde se dice, ah, no, usted cuida a su niña, que mi niño es libre. No, o sea, esas posturas machistas son ignorancia, porque cuando un hombre embaraza a una mujer, él también es responsable, así tenga 17 años. No es la única responsable de la chica, ¿sí?
por ese tipo de comportamientos lingüísticos, por ese tipo de teorías, es que hoy en día vemos cómo las mujeres cada vez pueden incluso tener rechazo por los hombres. Muchas hijas no les interesa relacionarse con su padre. Crecemos en una cultura donde decimos, no, es que el papá no sirve para nada, hombre tenía que ser. Ese tipo de frases nos hace mucho daño porque psicológicamente sí es necesario un padre, pero antes de ser papá, hombres y mujeres debemos criar hijos varones conscientes de lo que implica un embarazo. Es que hay parte de allí. Conscientes de lo que implica tener una relación sexual, que acostarse con todas las niñas del colegio no es ser el más hombre o el más macho, esto ya está mandado a recoger, pero hay hogares donde todavía se piensa eso, ¿sí? Es retrógrado, es irrespetuoso y es antinatural, porque si bien procrear es parte de la humanidad, para procrear hay que tener inteligencia emocional, porque no se trata de tener y tener hijos porque sí. Cada hijo representa un proyecto de vida. Entonces, ese jovencito que embarazó la novia ya entró en un proyecto de vida, ya es papá para siempre. Así no responda por ese bebé. Así a la niña se la lleven a otro país o a él se lo lleven a otro país para que no responda, ya es papá. Y ese proyecto está en su cerebro y lo va a acompañar de por vida. Mira, yo he tenido casos, Pipe, de hombres que entran a consulta después de los 40 años por alguna situación de pareja o una situación personal y sale a colación que a los 15 años fueron papá y que no saben dónde está ese hijo. Y en la terapia nos enteramos cómo esa razón por allí volando en su vida, ese asunto inconcluso, tiene mucho que ver en su proyecto actual, en no sentirse incluso feliz. Porque él supo que embarazó una niña de la que nunca volvió a saber. Entonces, para salir de la ignorancia del rol del padre en la familia, tenemos que ir mucho más al fondo. No es solo leer la importancia que tiene el padre en la psiquis de un niño, de una niña, que representa, sino si yo ya soy papá, si yo ya soy mamá, o si lo voy a hacer, en qué me involucro cuando embarazo o me embarazo, en qué proyecto es eso, qué tendría que ver en mi salud física, mental y hasta espiritual el ser padre de familia a temprana edad o tardíamente, porque también hay hombres de más de 30 que no quieren criar sus hijos y no responden por un embarazo, pero son padres. Y eso ya es parte de ese proyecto de vida de ese hombre, así no conozca a ese hijo. Entonces, para concretar la pregunta, salir de la ignorancia, un hombre sale de la ignorancia de su rol en la familia, teniendo claro todo lo que involucra el tener un hijo, que implica tener un hijo, tanto para ese papá como para esos niños, ese niño o esa niña. Ahora, en el niño representa unos asuntos y en la niña otro, pero para cualquiera de los dos géneros siempre será importante tener el padre, porque de alguna manera desde lo psicológico tienen unas implicaciones. Hay mamitas que deciden ser mamás solteras, sí, respetable, por supuesto, lo pueden hacer, sí, pero no puedo desconocer la parte psicológica que también eso implica. Algunas se apoyan en un abuelo, en un tío, o sea, lo que les quiero decir es que esa figura masculina tiene una significación de seguridad, de regulación de conductas, que por más que esté la abuela, la mamá, la tía, la madrina, no representamos lo masculino. Esto aquí no se trata de orientación sexual, ni de hacia dónde decidí llevar mi vida o cómo me siento cómodo o cómoda. Se trata es qué implica la crianza. Aquí no estoy hablando de vida sexual ni de pareja, estoy hablando de las implicaciones psicológicas de la crianza. El padre tiene una implicación psicológica bastante importante. ¿Cuál es la importancia de tu padre en tu familia? Preguntamos a nuestros seguidores que nos acompañan en esta noche. Por ejemplo, algunas respuestas que tenemos acá. Nos dice Luzmin Huertas, creo que para las niñas es más importante. Jenny Gómez dice,
siempre he escuchado que él será el ejemplo de cómo será su hijo varón en un hogar y para las niñas, el hombre que ella escogerá para su vida. Es tan importante la de mamá como la del papá, hablando precisamente de estos roles. Y yo te preguntaba entonces, Mabel, el desconocimiento que puede haber por parte del hombre. Ahora te pregunto, por parte de la mujer, ¿cuál es esa gran falla en no reconocer la importancia del hombre, la importancia del padre en la familia? El género femenino lucha con algo que ha tenido que ver mucho con las nuevas corrientes y el feminismo y una cantidad de cosas que no voy a entrar a discutir, pero sí es importante revisar un poco que como ha habido tanta ignorancia, tanto desconocimiento, pues años atrás lo que veíamos era unas abuelas y unas mamás sometidas, criando una cantidad de hijos, incluso muchas maltratadas por ese hombre, otras no, pero igual sometidas a estar cocinando y en casa. Y entonces, con la industrialización y todo este cambio social, las mujeres fueron tomando un rol más importante y muy necesario en la sociedad, pero desdibujamos también el hecho de que aquellas que quieren ser mamás necesitan también cuidar ese rol, ¿sí? Entonces, la maternidad no la suple un papá, como la paternidad no la suple una mamá. Por eso cada quien tiene su rol allí. La madre, por más que se esfuerce, no va a poder llenar el vacío de un papá, y un papá, por más que se quede en casa, no va a llenar el lugar de una mamá, porque tenemos unos dispositivos psicológicos diferentes y es necesario entenderlo. Entonces, cuando mamá cree o está enojada un poco con lo masculino porque en la familia ha visto estos hombres que abandonaron o que maltrataron, y esta mamita no se sana de ese dolor ancestral por lo que ha visto en las ancestras de su familia, en su propia mamá, puede haber un enojo con su padre porque no la crió o porque la crió pero con muchos vacíos y mucho dolor, o porque hizo sufrir mucho a su mamá. Nuestra historia infantil, Pipe, la forma como nosotras las mujeres de hoy en día vimos a nuestra madre, tiene todo que ver en cómo hoy nos relacionamos con los hombres y cómo estamos criando. Entonces, muchas mamitas que han preferido no tener un hombre a su lado, probablemente están desilusionadas, cansadas, agobiadas con el modelo masculino que hay en su familia. Probablemente muchas de las mujeres que no quisieron ser mamitas acompañadas por el padre de su hijo, o que al final decidieron divorciarse, están finalmente desilusionadas. Entonces, esto es de lado y lado. Hay hombres con mucho desconocimiento y muchas mujeres muy heridas y que no han sabido cómo gestionar este dolor, entonces terminan pensando que todos los hombres son iguales, y de hecho se repite la historia si no la sano. Entonces hay mujeres que llegan a mi consulta y me dicen, pero es que ¿cómo confiar en un hombre, Mabel, si todos los que me llegan son infieles, o todos los que me han llegado, no, supremamente pasivos, sin liderazgo, termino yo, parezco la mamá de ellos también? Claro, hasta que esta mujer no revisa cómo se hizo la impronta, cómo se interiorizó el modelo masculino en su familia, ella puede amar mucho a su papá, pero si ese papá ella no lo admira, sino que lo quiere, eso va a influir mucho en el modelo de pareja que ella elige, o incluso en no elegir un hombre a su lado, ¿sí? Entonces, la forma en que una mujer puede resolver el asunto inconsciente, tal vez de enojo y desilusión con los hombres, tiene que ver con darse tiempo para sanar su propia historia, la historia de la abuela, ¿sí? Hay familias enteras donde los hombres maltrataban física, sexual y psicológicamente a las mujeres. Y entonces las mujeres de la última generación dijeron, no, un hombre, yo no me voy a dejar de ellos. Y está bien, no tenemos que dejarnos maltratar. Pero eso no implica que todos los hombres sean malos, porque también hay muchos hogares donde están criando hombres muy responsables, hombres con la claridad de hacer parte de esta sociedad y de hacerse cargo de sus responsabilidades, de sus proyectos, o sea, de un hijo, de un matrimonio, de una familia. Para eso es muy importante que las mamitas que crían hijos varones solas, por favor no los sobreprotejan, no duerman con ellos, porque ese es el futuro hombre que no va a poder, como no hay un papá allí y esta mamita soltera
desencadenó toda esa soledad en ese hijo varón, muchas veces esos hijos a los 30, 40 años les cuesta cuidar una mujer diferente a su mamá porque simbólicamente él se volvió el marido de la mamá. Interesante. Y también que muchos no lo ven de esa manera y no lo ven como de una manera como tan profunda y que puede generar tantos inconvenientes. Por acá nos llega una pregunta, Mabel, que es la siguiente: ¿cómo hablar con las niñas que rechazan expresiones naturales de cortejo porque creen que es acoso? Bueno, hoy en día hay muchísima información en las redes, también hemos visto que hay como una especie de hipersensibilidad, pero también es cierto que venimos de una historia de muchos abusos sexuales silenciados en las familias, ¿sí? Ejecutados por padres, abuelos, tíos políticos, primos, y que las mismas madres silenciaron para no exponerlos. Entonces, es una mezcla de cosas. Mi sugerencia siempre para cada familia es diferente, cada familia tiene su propia historia, no generalizar, no tenemos que creer todo lo que dicen las redes sociales, es educar a nuestras niñas en el cuidado del cuerpo, pero también hacerles ver que está bien si alguien les dice tu cabello es hermoso, que aprendan a recibir elogios. Ojo, hay elogios de elogios. Si la niña se siente incómoda, por ejemplo, con que un tío o un familiar la acerque a su regazo y la abrace y la bese, eso hay que respetarlo porque hay que observar, ¿sí? Yo también he tenido muchas historias donde se regaña a las niñas o a los niños por no dejarse besar o abrazar de un familiar y resulta que ese familiar es un pedófilo, un abusador sexual. Y eso es real. Existió, existe y seguramente existirá. Entonces, sin llegar a los extremos, es desde muy pequeños enseñarle a los niños cuando un tocamiento no está bien. Si no se sienten cómodos con algún abrazo, algún gesto, está bien que lo puedan decir, que puedan conversar con nosotros como padres de eso. Ya si la niña se enoja es por todo, le dijeron que su cabello es hermoso y entonces, mira, esta persona me está faltando el respeto, pues ya ahí es que entrar como a mirar si la niña está exagerando. Pero si la niña no se siente cómoda con ciertas palabras, es que, a ver, una cosa es elogiar la belleza de una niña, pero a una niña no se le debe ver con ojos de mujer. Entonces a una niña no se le debe decir, por ejemplo, uy, esa cola tan hermosa que tienes, o sea, es una niña. De hecho, ni una mujer adulta realmente le gusta ese tipo de comentarios. Hay que saber qué tipo de comentario está escuchando la niña. Entonces, aquí siempre hablamos de generalidades, pero cada caso es particular y habría que observarlo. Bueno, Mabel, ya te pregunté sobre el enfoque del hombre, el enfoque de la mujer. Ahora tú lo has tratado y lo has venido respondiendo por segmentos, pero el enfoque de los hijos, que creo que a la hora del té terminan siendo como la parte más importante porque ellos son los que de pronto, como bien tú decías, colocan en el tope, en lo más alto a los padres, pero de pronto, ¿cuál es esa falla también de los hijos que no reconocen ese papel importante y más ahora en la actualidad, cuando muchos simplemente no les importa un regaño, no les importa una corrección, no les importa una educación como debería ser y como se explica o como se entiende que debe ser la educación en la familia? Pues Pipe, quisiera decirte que hay una pastillita para que el niño lo resuelva, aunque sí la hay, solo que es metodológica y volvemos a lo mismo. Ningún niño, ninguna niña nace siendo rebelde, siendo tímido, siendo grosero. Eso se va formando. Nosotros pasamos de la generación de hijos que le teníamos miedo a los padres porque nos daban hasta con el palo de la escoba, ¿sí? Y ahora somos la generación de padres que le tenemos miedo a los hijos. Entonces muchos papitos y mamitas mantienen angustiados porque su hijo se enoje, quiere ser amigos de sus hijos, y un papá y una mamá no debe ser amigo. Una cosa es que nuestros hijos generen confianza, que puedan tener la libertad de acercarse, de hablarme de cualquier tema, pero amigo no, porque amigo es esto, es el partner, es el que le alcahuetea. Cuando un papá entra a alcahuetearle a un hijo se desdibuja. Entonces, la forma en que un hijo aprende a respetar al padre tiene que ver cómo se incorporó al padre en la familia. Si desde el embarazo ese padre no estuvo,
no respondió, no se vinculó, no hizo parte del proceso. Además se decía, no, es que ese muchacho no sirvió para nada, es que ese bueno para nada. Si además de que el padre no se vincula, se denigra del padre, el ser humano es un ser humano social. Nosotros escuchamos desde el vientre materno, nos vinculamos desde el vientre materno. Entonces, si desde el vientre materno está desdibujada, deteriorada, rechazada, discriminada la figura paterna, con razón o sin razón, pues va a ser muy difícil que ese padre a los 8 años, a los 14 quiera venir a imponer autoridad. Un padre se gana el respeto, no es a través del miedo. Cuando un niño aprende a tener relación cercana con su padre, viva o no con la mamá, pero cuando los niños se relacionan con el padre, un padre no que está buscando cómo celar a la mamá o cómo manipularla a través de los hijos, sino que usa su lugar, su rol para llevarlo a pasear, para enseñarle nuevas experiencias, pero trabajo colaborativo con la mamá, respetando horarios, se ponen de acuerdo. Les aseguro que ese padre va a mantener vinculado siempre en la vida de ese hijo. Y a los 14 años el hijo va a respetar la palabra de ese padre, el lugar de ese padre. Pero si ese papá es intermitente, a veces va, a veces no, de pronto lleva regalos o lo lleva, si son padres separados, yo tengo casos donde recogen al niño y la niña en la portería o en la puerta de la casa y se los llevan, pero los llevan a que los abuelos paternos lo cuiden. Y ese papá se sienta a ver televisión o se va de paseo y los niños van a la casa de los abuelos. Ahí no hay un tiempo de papá. El tiempo de papá es sentarse a jugar con ellos, que ellos lo vean, cómo habla, cómo resuelve un problema, cómo maneja el carro, cómo nada, a dónde me lleva, el tiempo que me dedica. Eso los niños desde recién nacidos lo perciben. Cuando un padre se levanta a la madrugada, calienta el tetero para que la mamá duerma más horas, todo eso influye. Cuando un padre lava el pañal, cuando los baña o les hace el desayuno mientras la mamá los baña, esto es trabajo colaborativo. Cuando un hombre se involucra en la vida de sus hijos, ese hijo va a respetar y va a interiorizar la norma, lo va a poder escuchar. Pero si ese papá no es respetado en la casa de la madre, no es respetado por la misma madre, no hay una relación de respeto, así no haya pareja, pero si no hay una relación de respeto entre esos dos progenitores, difícilmente el niño y la niña va a poder respetar y aceptar la autoridad de ese padre. Mabel, son muchas cosas, o sea, hay muchas cosas, precisamente tú lo decías ahora, el tiempo que se puede dedicar para aprovechar, el tiempo que se puede dedicar para educar, incluso en la actualidad no lo hay ni de parte del padre ni de parte de la madre, o sea, es como una balanza que equilibramos y que prácticamente ahora vemos que los adolescentes se crían solos, porque ellos terminan criándose más por un celular, más por un computador, más por la televisión, más por las redes sociales. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ese rol, ese papel tan importante que juega el padre, porque hoy estamos tratando él directamente del hombre, pues queda como relegado y queda como incluso minimizado a lo que no es. Entonces tú lo tratas a nivel de que se intente y pues yo sé que decirlo puede ser muy fácil, pero ejecutarlo entonces, ¿cuál es ese consejo que se le puede dar a los padres para ejecutar esto de, por ejemplo, abrir espacios, crear diferenciales, marcar un poco esa situación de la crianza y la educación como tiene que ser, no como la de antes porque vivimos en épocas distintas, pero sí basado en un tiempo de calidad, en una corrección, no con la chancleta, pero sí una corrección adecuada? ¿Cuál es ese consejo que podemos dar precisamente a los padres para hacer o ejecutar ese tipo de cosas? Cuando un padre necesita llegar al castigo físico es porque falló en todo el proceso de vincularse desde pequeño. El castigo físico, cuando se tiene que usar, es porque algo no se trabajó desde antes, ¿sí? Yo entiendo que hay familias que finalmente tratan de llegar a este recurso porque no hubo otra forma, porque el niño o la niña ya está demasiado rebelde, agresivo, grosero, inquieto, pero eso significa que en el antes, en el previo, algo quedó fisurado,
se pasó por algo alto, se pasó por alto algo. Por ejemplo, cuando se sobreprotege a los niños los primeros 5 años, nos da risa porque dicen groserías, les enseñamos a decir groserías porque nos toteamos de la risa como hablan. Lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos formando un futuro niño y adolescente sin habilidades de respeto, y se le vuelve muy normal hablarle mal al papá, a la mamá. Además, recordemos que en casa somos 87%, el porcentaje es el 87% de modelo educativo, el 13% es aprender a leer y escribir. Entonces, si yo vivo con mi mamá y le hablo mal a mi mamá, mi hijo está viendo eso aunque tenga 3 años. Y a los 6 ya va a empezar a hablarle feo a la abuela. Entonces, el modelo educativo tiene mucho que ver. El tiempo que le dedicamos. Mi hijo sabe cómo reacciono yo, mi hijo sabe cuáles son las normas, está claro. Mira, a los niños los normatizamos desde recién nacidos. ¿Cómo? Cuando le pones un horario para bañarlo y siempre lo bañas a la misma hora, cuando le das tetero a la misma hora, cuando lo pones al sol a la misma hora y cuando lo mandas a dormir a la misma hora. Ahí estás interiorizando normas. Por eso las familias que un día lo acuestan a las 8, otro día a las 10, otro día a las 11 y no hay unos horarios fijos, lo único que están haciendo es crear un cerebro inestable, sin habilidad para autorregulación. Y si a eso se suma que la mamá es la que está todo el tiempo en función de las tareas, los juguetes, bañarlos, alimentarlos, y el papá no se involucra, es más complejo. Entonces, la forma en que el padre puede educar a un hijo para no tener que reprenderlo, para no tener que amonestarlo y mucho menos castigarlo, es que se involucre desde el principio. Pero este papito y esta mamita deben haber trabajado en su propia niñez, porque si es un padre agresivo, pues hágame el bendito favor, solo con un grito va a mandar a dormir al niño, y cuando el niño ya no le tema los gritos, no le va a hacer caso. Un padre con mucho temor de involucrarse porque nunca tuvo un papá puede volverse ausente, estar frente al televisor mientras los niños están corriendo alrededor, la mamá detrás de ellos, y el padre no se involucra, es un abandono simbólico. Y cuando él ya quiere actuar o la mamá ya esté hasta aquí, le va a decir, mire, Pipe, por favor, ayúdeme. Y Pipe va a decir, pero no, es usted la mamá, es que ellos le hacen caso a usted. O ese señor Pipe se va a parar ya enojado, pero no en un proceso educativo. La educación es un proceso. La palabra proceso significa tiempo, involucramiento y actividades. Entonces eso no es de la noche a la mañana y empieza desde la gestación. Por eso, si un papito, un padre de familia, un hombre, no se involucra desde el embarazo con sus hijos, de ahí en adelante la cuerda va a estar siempre floja hasta que llega un día en que no se involucra. Y entonces a los 14 años, un chico puede, o una niña, totalmente rechazar a su padre y decir, no me interesa, o lo odio. Yo tengo niñas a los 17 años odiando a su papá, y literalmente dicen, odio a mi papá, me voy a la historia. Y es una relación de pareja donde no han trabajado en equipo, donde tal vez esa mamá ha aguantado mucho. Sí, todavía en pleno siglo XX, con tantas historias de feminismo y de rechazo a hombres, también hay familias donde siguen una relación vincular, pero los niños no admiran al papá. Y cuando le dejan de tener miedo porque es un papá que grita o que agrede físicamente o que domina desde lo económico, cuando ya los niños no le tienen miedo, empiezan los conflictos de comportamiento, drogas, alcoholismo, malas compañías, etcétera, 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 porque la figura del padre ayuda a evitar todos estos conflictos a futuro, incluso embarazos precoces en las niñas. Mabel, me surge una pregunta y no sé si de pronto me estoy saliendo un poco del tema de hoy, pero quiero que me la contestes basado en todo lo que hemos venido hablando. Y es que, es claro, estamos hablando de la educación que se tiene, de la importancia del hombre en la familia, pero ¿cómo se puede manejar, por ejemplo, cuando yo como hombre, tú como mujer, tenemos educaciones distintas y ya no vamos a entrar a hacer o a formar una familia? ¿Cómo se puede alivianar esa educación que yo he tenido, esa educación que la mujer ha tenido,
para que sea una educación correcta, porque puede existir la manera en la que en algunos casos la mujer diga, no, es que a mí me educaron así y esa es la forma correcta. O el hombre diga, no, es que a mí me educaron así y la forma correcta es como me educaron. Cómo entrar precisamente a sacar lo mejor de cada uno de los dos y fusionar eso no solamente para educarse como pareja, sino para educarse como familia y con los hijos que estén de por medio. Yo lo resumiría en una frase: vaciar el vaso. Todos agradecemos a nuestros padres de una u otra forma el proceso de formación, pero también es muy importante cuando formamos nuestra propia familia, antes de tener hijos, vuelvo y lo digo, sería lo ideal antes, revisar cómo fue nuestra crianza, conversarlo en pareja, y si ya no somos pareja, conversarlo, porque igual somos papás para siempre. Los que se separan son los adultos, pero ese papá y esa mamá no va a decir, el niño no va a decir, ah, sí, es que mi ex papá ya no vive aquí, o es que mi ex mamá se fue para España. No, siguen siendo papá y mamá para siempre, y eso está en la psiquis. Y si en ese proceso conflictivo estas personas no se informan, salir de la ignorancia es buscar información, educarse. Si no nos educamos en pautas de crianza, si no nos educamos en la diferencia que hay en educar a un niño de 0 a 2, a educar a uno de 14 a 17, vamos a estar cometiendo muchos errores por desconocimiento. Para eso son las escuelas de padres. Muchos padres no van ni conocen la cara de sus maestros. Para eso son los terapeutas infantiles. Muchas familias traen los niños a terapia, pero apenas queremos que se involucre el adulto, hasta ahí se acaba la terapia. Pero es que el niño no es el que necesita modificar, es el adulto y el ambiente familiar el que necesita hacer ajustes. Y eso no significa que papá y mamá sean malos, sino que sencillamente necesitamos ajustar, porque es un proyecto y los proyectos requieren ajustes. Cada hijo es un proyecto. Cada hijo es como el dedo de una mano, de una misma mano, pero de diferente tamaño. Mira, entonces no es lo mismo criar al primero que al segundo, no es lo mismo tener un hijo a los 15 años que tenerlo a los 30. Entonces todo eso es información que a veces desconocemos, y para eso están libros, charlas. Hoy en día la internet debe servir es para eso, no para quedarnos hipnotizados en TikTok y en Instagram viendo reels, sino para investigar. Ser padre significa involucrarse, dejar un poco las redes sociales y más bien sentarme a leer, entre los dos hacer pactos. Bueno, ¿cómo vamos a manejar esto? Los niños más felices no son los que viven con papá y mamá eternamente. No, los niños más felices son los que tienen un papá y una mamá que se involucran, así no sean pareja. Chévere que estén en pareja y familia, sí, pero no necesariamente. Yo tengo en consulta muchas familias que vienen de padres separados, pero estos padres han dejado su ego, su rencor, sí, es que la palabra es ego, de lado, porque les importan más sus hijos. Entonces dejan de pelear con el progenitor, con el otro progenitor, y se agarran a hacer un trabajo en equipo. En lugar de manipular a través de los niños, de usar los niños, se vuelven un equipo de trabajo, y esos son futuros adolescentes que dan menos lata, menos trabajo para criarlos. Y son los futuros adultos que no están tomando antidepresivos a los 22 años. ¿Dónde arranca eso? En papá y en mamá. Entonces, ¿qué hacer? Padre y madre, para poder llevar a cabo esto, dejar el ego y trabajar en equipo. Por eso empecé diciéndoles, el mejor regalo que todo hombre le puede dar a sus hijos es cuidar el vínculo que tiene con la mamá. Si ya no son pareja, igual debe haber un vínculo de respeto y cordialidad. Y esto va a redundar en hijos saludables. Bueno, por acá hay un mensaje por parte de Jenny que nos dice: Mabel, y ya habiendo pecado en esa crianza de madre amiga y el hijo tiene 16 años y falta al respeto, ¿cómo puedo intentar corregir? Es lo que nos pregunta ella. Como les decía hace un rato, cada etapa es diferente, y más si en las anteriores no se reafirmó en los roles. Hay que buscar la forma de encontrar una asesoría
un asesor familiar que les ayude a trabajar tanto con el adolescente como con los padres. Los padres siempre serán en jerarquía los mayores. Así mi hijo tenga 16 o 26, la mayor soy yo porque soy la mamá. Esos papás deben entrar a terapia para que recuperen ese rol que nunca ejercieron, porque hay muchos padres que tienen temor de que sus hijos los odien, entonces terminaron siendo muy flexibles y eso hace mucho daño, porque un adolescente que no tiene reglas es porque fue un niño sobreprotegido o muy mimado, o muy solo. Entonces a los 16 soy república independiente, nadie me puede hablar, azoto la puerta, los miro mal, dejo de hablar una semana, 2, 3 semanas a mis padres, y como mis padres no saben qué hacer con eso, se lo bancan y punto. Pero el problema es que ese adolescente no va a tener las herramientas para que a los 26 pueda conservar un trabajo, terminar una universidad y enfrentar un no, porque son los típicos adolescentes poco tolerantes a la frustración que terminan amenazando con suicidarse. Entonces, ¿qué hacer a los 16 años? Buscar apoyo, un orientador familiar, pero sobre todo los adultos son los que deben saber empezar a entrar a terapia, no es el adolescente. El adolescente, discúlpenme en esta frase, va a medir el aceite hasta donde más pueda. Cuando el padre de familia recibe las herramientas adecuadas, aprende a gestionar a ese adolescente, porque ahí ya no va a servir el grito, la amenaza, incluso ni los castigos. Hay que aprender de acuerdo al adolescente mismo, mirar cómo gestionar el recuperar la autoridad perdida. Bueno, Mabel, basado en eso, y yo sé que lo hemos hablado también en muchos lives y hoy es la importancia del hombre, pero ¿qué podríamos entonces enfocar precisamente con la pregunta que nos hace Jenny? Que me imagino que por la pregunta pues no tiene a una figura masculina que apoye la educación. ¿Cómo hacer precisamente con esto? Cuando a la madre le toca literal convertirse en madre, padre a la vez y también generar como un equilibrio ante ese tipo de situaciones. Lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Enlace es que viene la mamá normalmente, ¿no? Buscando la ayuda, inmediatamente mandamos a involucrar al papá. Ya si el papá dice que no quiere, que no le interesa, trabajamos con lo que hay, pero siempre le decimos a esa familia, si el padre no se involucra, difícilmente se logran cambios, porque en el fondo el adolescente está enojado con el progenitor que se fresquea. Así mande la plata, así lo pague todo, pero si no se involucra, hay más probabilidades de rebeldía en los adolescentes en una familia donde el padre esté ausente. Hay hombres que todavía creen que llenar la nevera, pagar los servicios y mantener la casa al día es lo único que necesitan los hijos. No, eso es importante, pero yo les digo, de nada sirve una nevera llena con un corazón vacío. Los adolescentes no lo van a decir porque ya están resentidos, pero ese adolescente seguramente desde pequeño fue guardando rabia con el papá y aunque no lo diga, y paradójicamente lo descargan sobre la mamá. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Enlace? Mamás diciendo, pero es que parece que me odiara a mí. Sí, como la mamá es la que tiene más segura, entonces en la mamá descarga toda su frustración, pero en el fondo hay una ausencia muy marcada del padre. Esté o no esté, un adolescente rebelde, agresivo, manipulador, irresponsable con sus propias cuestiones, su estudio, su cuarto, sus tareas, es normalmente un adolescente que tiene ausencia del padre. De alguna manera este padre está ausente. O fue un padre muy flexible, muy permisivo, que antes desautorizó a la mamá, o es un papá el que no está, o sea, se sienta a ver televisión o está por fuera, llega a dormir, medio saluda, pero nunca se involucró en tareas, nunca se involucró en el baño, nunca se involucró en las notas, nunca se involucró en los temas médicos y probablemente sea un mal esposo, porque un mal papá normalmente es mal esposo. ¿Y por qué es mal esposo? Porque un hombre que no se involucra con los hijos deja toda la carga sobre la pareja. Y esta mujer, pues valora que él traiga la plata, pero está sola realmente. Y es una mamá con dolores de cabeza, con dolores de espalda. Son mujeres que empiezan a sufrir de
presión arterial alta, de migrañas, de problemas gastrointestinales como colon irritable o estreñimiento, y son mujeres allí. Ya estoy acá, estoy acá. Estoy acá, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho. Bueno, Mabel, entonces, para redondear y para hacer la sinopsis de este live que hemos tenido hoy sobre la importancia del hombre en familia, para entonces generar esos conceptos y esos elementos que se necesitan para el reconocimiento tanto de madre como de hijos y también del mismo hombre, ¿cómo podemos hacer como esa sinopsis que hacemos cada vez que terminamos nuestros temas, Mabel? Al padre se incorpora, Pipe, desde el embarazo. Incluso el padre debería incorporarse en la planeación del embarazo. Cuando es un embarazo no planeado, igual. Eso no lo exime, porque la mujer no se embaraza sola. Es necesario que rompamos con todos esos mitos. No, es que yo no lo planeé, es que ella se dejó embarazar. Ya estuvo. Caballeros, el hombre que no quiere hijos, por favor, entonces hágase la vasectomía o póngase un condón, pero por favor entiendan que lo más común después de una relación sexual es un embarazo, es lo más probable. Entonces un hijo es para siempre. Esa mamá no debe criarlo sola, aunque pueda, así tenga el dinero y la forma, pero no se debe, no por ella solamente, es por el hijo. El mejor regalo que todo hombre le puede dar a un hijo es participar de la crianza, poniéndose de acuerdo con esa mamá y entregando esos primeros años que son tan importantes. Si usted se pone la 10, los primeros 14 años, ya va a ser más fácil. Incluso los primeros 7 son los más importantes, incluyendo la etapa fetal. Así no sean pareja. Los hijos son para siempre. La forma en que un hijo aprenda a respetar al padre tiene que ver con la manera en que ese hombre y esa mamá también lo dejaron involucrar de manera adecuada. El padre no necesariamente es el proveedor económico, eso es parte de las responsabilidades, pero el rol principal del padre es acompañar el proceso, porque cuando hay presencia de la figura masculina, la psiquis infantil crece con más seguridad. Los chicos más fácil concretan proyectos, las niñas tienen más amor propio, se cuidan más, eligen mejor un futuro, una futura pareja. Y una pregunta que quiero con esto cerrar para todos los hombres que están viendo este en vivo o que lo van a ver. ¿A usted le gustaría que su hija, si usted tiene una hija mujer o una sobrina o una nieta o una ahijada, una hermana, a usted le gustaría que esa mujer importante en su vida se consiga un esposo, un estilo de hombre como es usted? Contésteselo usted solito. El tipo de hombre que es usted es lo que usted le está heredando a las mujeres de su casa, a una hija, a una sobrina, a una ahijada. ¿Será que el tipo de hombre que es usted es lo que su hija merece? Contéstese usted solito y empiece a trabajar sobre eso, porque las niñas ven en ese modelo masculino o un hombre a quien rechazar, o la admiración y la sabiduría para elegir una futura pareja. ¿Querrá esa niña de su casa relacionarse con los hombres o querrá salir huyendo de lo masculino? Muchísimas gracias por estar aquí. Los que hayan quedado con dudas saben que en mis redes sociales me encuentran como Psicomabel Rojas Vélez o Enlace Corporativo, pero también en el WhatsApp 317-740-6320, 317-740-6320. Allí pueden averiguar sobre terapia de familia, diagnóstico infantil, pautas de crianza, cómo trabajar el divorcio con los hijos para que no se desdibuje la figura masculina o paterna, cómo ser un mejor padre, coaching por proyecto de vida familiar. Todo eso les podemos ofrecer aquí y están a un clic de distancia. Pipe, gracias a ti.
Muy interesante la pregunta. Creo que definitivamente me dejaste sin palabras ante eso, pero creo que es algo que tenemos que hacer constantemente y es la misma autoevaluación que obviamente también viene complementada con lo que tú dices y es el contacto con todo el equipo de trabajo de enlace corporativo, contigo a la cabeza, para que estén pendientes de poder tratar cantidad de cosas que se pueden generar precisamente en la familia. Como siempre, Mabel, un placer que estés acá conmigo, que estés acá con cada una de las personas que siempre nos acompañan. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus anécdotas y también por esos tips tan valiosos que nos entregas constantemente. Es con muchísimo gusto, este es nuestro aporte, tuyo y mío, a esta sociedad. Esto es lo que tenemos que hacer. Los seres humanos somos el resultado de una familia y cada vez, mientras estemos vivos, siempre habrá oportunidad de hacerlo mejor y esa es mi invitación esta noche. Sigan agradeciendo. Feliz noche. Chao, chao. Gracias, Mabel. Gracias a Paola Rodríguez también, a Carolina Rayo Herrera, mil gracias, buenísimo el tema. Jenny Gómez, mil gracias a los dos, como siempre, muy valioso el tema. Gracias a cada uno de ustedes por hacer parte de estos temas que siempre compartimos y recuerden que ustedes también pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus comentarios, además sus sugerencias a nivel de que si quieren que tratemos algún tema en especial, algún tema que de pronto tienen alguna pregunta que se han o que han buscado la manera de arreglarlo, lo pueden entregar a través de los mensajes internos, tanto en mis redes sociales como en las de la doctora Mabel Rojas. A Michael Baos, a Lina Valencia, a cada uno de ustedes, mil y mil gracias. A Kate Valencia, gracias a ti también. Y si Dios quiere, nos encontramos ya la próxima semana para seguir compartiendo más temas, más situaciones, más experiencias con cada uno de ustedes. Que descansen, que pasen una